Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el psicólogo Luis Alberto García Herrera. En esta asignatura lo que vamos a revisar son los usos de la evaluación neuropsicológica. Bueno, comencemos. Es posible identificar por lo menos 7 propósitos distintos que están relacionados directamente con lo que es la evaluación neuropsicológica. Fueron realizados de manera estructurada en 7 categorías y a continuación se van a ir describiendo una por una. Bueno, la categoría número 1 que alcanzan a ver en la diapositiva, esta categoría o esta finalidad de la neuropsicología en cuanto refiere a la evaluación es de que, bueno, a pesar de que la neuropsicología clínica puede parecer que sea la de predecir la presencia de disfunción cerebral, tiene que tener también el neuropsicólogo la capacidad de describir la función mucho más importante que de dicho propósito. Y la función más importante que se va a tener en lo que es la evaluación neuropsicológica es justamente predecir no solamente lo que es la disfunción, sino más que nada predecir en este caso, identificar lo que son las fortalezas cognitivas de lo que es el paciente. Entonces, por lo tanto, el neuropsicólogo deberá de tratar de inferir qué parte de la observación también en curso refleja una asignación normal de las funciones intelectuales del paciente, pero también tiene que identificar qué parte de las observaciones en cuanto a la evaluación neuropsicológica pues muestran cambios atribuibles a lo que es la disfunción cerebral. Bueno, el punto número 2, después de haber descrito lo que es la conducta del paciente, pues de manera típica, los neuropsicólogos intentan determinar si los patrones de los resultados de la prueba, de la conducta clínica observada en el paciente y el contexto del historial clínico denominado anamnesis, eh, pertenecen en este caso a una función anormal del cerebro. Las anormalidades de este tipo suelen ser la presencia de una lesión cerebral estructural. Algo en el cerebro no está funcionando bien y puede ser identificado, o bien se debe en este caso a un trastorno del desarrollo evolutivo, o en algunos casos también este padecimiento se puede deber a un daño neuroquímico. En este caso estamos hablando de algún desbalance en algún neurotransmisor, pero esto es una tarea que debe de identificar lo que es el neuropsicólogo, y para ello, bueno, también se emplean ciertas técnicas de imágenes neuronales, principalmente técnicas que no son invasivas, por ejemplo lo que es la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada. Son técnicas que no son pues tan invasivas en comparación con otras y que de alguna forma denotan ciertas alteraciones en áreas del cerebro donde es posible identificar la comprensión de estas lesiones que pudieran estarse dando. Y bueno, el punto número 3. El punto número 3, pues con frecuencia un siguiente tipo de inferencia establecido por los neuropsicólogos es que se les pide hacer una descripción de la probable etiología, es decir, el origen que pudieran tener este tipo de alteraciones producidas por los cambios de la disfunción. En este caso, a través de la anamnesis, a través de la recopilación del historial clínico, el neuropsicólogo puede denotar cómo es que surgieron estas alteraciones. La anamnesis no es otra cosa más que una recopilación de un historial clínico que se hace a través pues de la historia de la vida del paciente. Pero también es importante retomar que pues muchos cambios o aparentes que son en aparentes anormales,
pueden ser causados por otro tipo de factores. En este caso estamos hablando de factores psiquiátricos, también factores motivacionales, el mismo factor de desarrollo evolutivo también puede ser atribuible a lo que es una etiología neurológica específica. Todo esto pues puede encontrarse en lo que son los hallazgos que denotan las pruebas neuropsicológicas. Y bueno, el punto número 4 es importante el establecimiento dentro del parámetro de la evaluación neuropsicológica, establecer el criterio de lo que se denomina prognosis. Bueno, una prognosis es un pronóstico que se tiene que hacer de la enfermedad o del desajuste neurológico. El neuropsicólogo debe de contemplar las probabilidades de todo lo que va a ocurrir, todas las situaciones que pudiera estar atravesando el paciente durante el transcurso de su vida de este padecimiento. La prognosis es una de las aplicaciones más útiles dentro de la evaluación neuropsicológica, porque también la prognosis ayuda a rastrear las mejoras y los decrementos en el desempeño a lo largo del tiempo. También ayuda a determinar si la etiología del padecimiento, pues hay un avance positivo de lo que es el padecimiento, o bien también la prognosis nos ayuda a identificar si hay un retroceso en lo que es la enfermedad, y esto ayuda para planear de forma adecuada lo que es el tratamiento. Los tratamientos que se establecen dentro del parámetro de lo que es la evaluación neuropsicológica debe de tener la suficiente flexibilidad para que en el momento del trayecto, pues si se considera pertinente, hacerle algunas modificaciones. Todo esto en el afán de que la rehabilitación pues sea efectiva. Y bueno, en el punto número 5, bueno, se debe de tener la capacidad de darse cuenta o de las inferencias a partir de las observaciones realizadas por el neuropsicólogo. Estas inferencias tienen que ver con lo que es lo concerniente a lo que es la etiología o el origen del padecimiento. Debe de haber una prognosis, un poder descriptivo también. Esto, como vuelvo a repetirles, se ha convertido en una parte medular de lo que es la evaluación neuropsicológica. Es una herramienta bastante importante que permite lo que es la rehabilitación, pero también lo que es una planeación educativa en este caso. Pues los neuropsicólogos trabajan de manera coordinada con otros especialistas en el ámbito clínico, pero también trabajan con otro tipo de profesionistas que no necesariamente están enfocados en el campo clínico, pueden estar enfocados en lo que es, en este caso, el campo educativo. Lo que se trata aquí más que nada es que el neuropsicólogo ayude a los demás profesionistas a que no solamente va a ser una descripción del trastorno, sino que además en este caso va a promover las fortalezas que tiene el mismo paciente, para que estas fortalezas se vean reflejadas en una potencialidad en el campo, ya sea educativo, laboral o social en este caso, y que el programa de rehabilitación pues sea lo bastante efectivo y se pueda optimizar. Y bueno, como punto número 6, se debe de proporcionar también lineamientos y educación para la familia y los cuidadores. Esta es una pauta bastante importante, porque la información neuropsicológica puede ayudar a las familias y a los cuidadores a entender no solamente las fortalezas, sino también entender las debilidades que tienen los pacientes, sus seres queridos. Pero esta información se hace o se le brinda a las familias con la finalidad de que las familias aprendan a manejar de forma efectiva lo que son pues el padecimiento de sus seres queridos,
Eh, y esto es bastante interesante porque si los demás integrantes de una familia conocen con exactitud la sintomatología, conocen las debilidades, pero también conocen las potencialidades de los, de sus seres queridos, bueno, pues es muy probable que no se frustren tanto, que no se vean tan enojados en comparación con las integrantes de una familia que desconocen completamente lo que son los padecimientos, porque pues entender los síntomas, eh, se van a dar cuenta los pacientes que la comprensión de los síntomas o los patrones conductuales o cognitivos o emotivos en este caso, todo este tipo de desajustes se van a dar cuenta las familias que están relacionados directamente con los trastornos, y eso les va a permitir que haya una mejor comprensión. Estamos hablando de que el neuropsicólogo en este caso va a ayudar a las familias para que haya una puente de comprensión entre ellos y el paciente en este caso. Y bueno, también se debe de hacer una planeación en lo que es el tratamiento. A veces los déficits neuropsicológicos pueden ser bastante complicados e incluso hasta difíciles de describir. Y esto es para también los neuropsicólogos que tienen pues bastante experiencia en este campo. Y comprender las actitudes de un paciente puede ayudar a un clínico a evaluar la medida en la cual el paciente o complicará las recomendaciones que se tiene del tratamiento. Y digo esto porque pues muchos pacientes no siguen las indicaciones de los clínicos. Es importante que las familias estén coadyuvando para que el tratamiento pues logre un éxito. Las familias se encargarán también justamente de informar al neuropsicólogo si el paciente está cumpliendo al pie de la letra con las recomendaciones emitidas por él, y sobre todo porque hay algunos padecimientos que es necesario justamente trabajar con otros especialistas en el ámbito de la salud. Estamos hablando de medicina en general, pero también de una especialidad que tiene, en este caso, pues neurología o psiquiatría, donde el uso de la farmacología tendrá que hacerse presente en algunos casos. Y también se tiene que planear en esta parte cuán extensa va a ser la aplicación de la psicometría, si va a ser a mediano plazo, a largo plazo, y y tiene que haber una supervisión continua. En este caso tendría que asistir con demás especialistas y con el mismo neuropsicólogo, todo esto en un afán para lograr un seguimiento adecuado de lo que es el caso. Bueno, estas son las 7 directrices u objetivos que tiene la evaluación neuropsicológica. Si hay dudas, inquietudes, preguntas, comentarios, contamos con nuestro grupo de WhatsApp y adelante, estoy a sus finas atenciones. Les deseo una bonita tarde.